que hay más de 100 personas. Hoy vamos a ver un poco de doctrina y si da tiempo vamos a analizar otra sentencia. No sé cómo les fue a ustedes con el análisis de las dos que les dejé. Recording in progress. Entonces vamos a empezar la parte doctrinal que faltó. Les comento, nuestro auxiliar nos ha comentado eh, que ya solo quedan 3 días de clase prácticamente, la de hoy, lunes y martes, porque mañana hay hoja de trabajo, el miércoles por el día de nuestro no van a haber clases y el jueves es el examen final. Entonces vamos a correr un poquito para avanzar con lo que falta. Realmente ya me falta poco el programa. Yo considero que lo terminamos entre lunes y martes. Entonces vamos a ver primero hoy las consecuencias de la crisis económica mundial. Aquí vamos a ver lo que ha surgido en varios países. Se recuerdan que ya habíamos visto Estados Unidos y habíamos visto otro país la semana pasada, esta semana. Hoy vamos a ver un poco de Argentina, también ya vimos de México, creo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Argentina, impulsó leyes que facilitaron la contratación temporal que se refiere al contrato por a tiempo parcial, despidos más ágiles para que fueran más efectivos. En el caso de personas, pues que también hay ocasiones que hay trabajadores que incumplen normas, como en el caso del artículo 77, es el que nos describe y enumera varias faltas que puede cometer un trabajador, la reducción de cargas patronales, entre otras, ¿verdad? Los efectos son un crecimiento del empleo informal, porque al momento de limitar la parte patronal, la contratación de personal, lo que sucede acá es de que la mayoría de gente se va a trabajar, ¿verdad? Por su cuenta en el mercado informal. El problema acá es de que pues ellos no, en el trabajo informal cada quien trabaja por su cuenta, entonces ahí no van a tener beneficios, prestaciones ni nada, porque la misma persona que trabaja es su mismo patrono, ¿verdad? En el aumento de rotación laboral y disminución de la estabilidad también se da ese efecto, ¿verdad? Toda vez de que al momento de necesitar personal en otras áreas o pasarlas a la forma virtual, pues eso disminuye. Mayor conflictividad sindical y judicialización, porque las nativas, así como en Guatemala y en todo el mundo, a través de la OIT ha impulsado el derecho de negociación, que es el derecho a formar sindicatos, ¿verdad? Y judicializar el trabajo se refiere a iniciar procesos de reinstalación, de demandas de despido, entre otras, ¿verdad? Esas son las dos más conocidas. En la actualidad, la rigidez legal ha vuelto a aumentar para proteger al trabajador, pero el mercado sigue por altos niveles de informalidad y desempleo estructural. Eso es lo que más afecta. Realmente no es solo en Argentina, aunque aquí estamos dando el panorama de Argentina, pero en Guatemala también ha surgido mucho el desempleo estructural y la informalidad. El mercado informal, ¿verdad? Si ustedes observan, existe mucha gente que anda vendiendo en las calles o que tienen su negocio, y ello pues no conlleva a tener trabajo fijo que le podría generar prestaciones, ¿verdad? Pero la necesidad económica para llevar el sustento a las familias conlleva a veces meter en ese campo mi función mercantil más que todo porque se dedica al mercado, ¿verdad? Ahora, en el caso de Chile, este es el República de Chile, en Sudamérica también. Si se dan cuenta, Argentina lo usó en el 90 y Chile desde el 80, este modelo de flexible. En el caso de Chile, hay contratos a plazo fijo y por obra, subcontratación legalizada, ¿verdad? Que era lo que hablamos en el caso del examen que vimos la semana pasada, del caso de la entidad que contrata a otra entidad para hacer limpieza, ¿verdad? Yo en el ejemplo les ponía Clean Master o que un banco contrate a Clean Master. Aunque en el gráfico solo decía una entidad y X no mencionaba el nombre. La jornada mediante turnos que se ha surgido mucho a través de la pandemia, pues crearon esa modalidad para que las personas pues no estuvieran todas en el mismo momento en, la, en el trabajo. El organismo judicial fue uno de los que impulsó ese sistema de cerrar puertas, juzgados, suspender los plazos y
el personal hacía turno para no estar todos el mismo día dentro de la oficina y evitar contagios. Eso surgió mucho en esa. Creo que en los 80 fue por la flexibilidad laboral, ¿no? Por el tema de pandemia. Los efectos. Elevó la participación laboral, pero con alta segmentación, desigualdad salarial, concentración de beneficios en sectores formales. Si se dan cuenta, aquí se dio una desigualdad salarial porque es probable que al estar por turnos, pues el salario baja porque ya se cobra por hora, se paga por hora. Entonces eso varía la cuestión laboral de ya no pagar un salario mensual, ¿verdad? Las reformas más recientes han buscado equilibrar esto por proyecto de ley de reducción de jornada de 40 horas. En Guatemala no ha llegado a ese nivel porque estamos a 44, ¿verdad? No es mucha la diferencia, pero es el promedio que se tiene en Chile de elaborar 40 horas semanales, sería semanal. Y en el caso de México, si se dan cuenta, México ya no usó los 80 ni los 90, sino es más cerca al siglo actual, al año actual, toda vez que en el periodo del 2012 al 2019 se aprobaron estas reformas dentro del sistema de flexibilidad laboral. Reguló el outsourcing, que es la famosa subcontratación. En Guatemala ha impulsado mucho esta subcontratación, al igual que México, al igual que Chile, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque las personas en ocasiones, en el caso del patrono que contrata, lo que quiere evitar es pago de prestaciones e indemnización. Entonces no quiere relación laboral para evitar esos pagos. Prefiere pagar una cantidad mensual fija a la otra entidad. Por ejemplo, le paga 10,000 por cada trabajador o 5,000 por cada trabajador y al trabajador le pagan 3,000. Entonces, ahí está la ganancia de la empresa que contrata, de que da en contratación del personal, y pues ello influye a evitar costo de prestaciones laborales, ¿verdad? Asimismo, tenemos que el reconocimiento del trabajo remoto. Aquí le llaman trabajo remoto en México, pero en Guatemala pues es el famoso home office, el home office o trabajo en casa, que se refiere al sistema virtual. Si se dan cuenta, fue en el 2019, un año antes de la pandemia. Es en el 2020 que esto cobra más auge, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Fuerte aumento del empleo informal. Al igual que en Chile, al igual que en Argentina, surge, si se dan cuenta, ese es digamos, el factor negativo. Si podrían silenciar su micrófono, a varias personas están hablando, disculpen. Alexandra me parece que tenía activado. Y Luis Hernández. Liz Hernández, por favor, que bloqueen su. Gracias. Bueno, en el 2019 les decía que un año antes de la pandemia, pues se impulsó esto y que el sistema de subcontratación se impulsó en Guatemala, en México, Argentina y Chile. Si se dan cuenta, sí ha causado mucho esta auge, pero como les digo, es para evitar el pago de indemnización y de prestaciones laborales, ¿verdad? Facilitó contratos por tiempo determinado, pago parcial, como se le llama en Guatemala, ¿verdad? Y el remoto, que se refiere también nuevamente al sistema home office o trabajo en casa. Aumentó el empleo informal en los 4 países que le mencioné: México, Argentina, Chile y Guatemala. Ha aumentado increíblemente este mercado informal. En época de pandemia aumentó el mercado informal de venta de mascarillas, de venta de alcohol, de gel, de alcohol líquido para manos, sanitizantes y otros utensilios para protegerse de la pandemia, del virus de la. Entonces, en el mercado informal, si se dan cuenta, más del 50%, quiere decir que la población sí fue afectada en su relación laboral. Y obviamente, pues en México lo que hicieron mucho uso del outsourcing o de la subcontratación para evitar, como les decía, las responsabilidades laborales, que se refiere pago de indemnización, pago de vacaciones, horas extras y demás prestaciones. En el 2021 se aprobó una reforma que la subcontratación en México, ¿verdad?
pero de personal esencial para recuperar derechos laborales. Ahora, eso surgió un año después de la pandemia, quiere decir que con ello, pues, se consolida en México un beneficio para los trabajadores de evitar ser subcontratados y que después no les paguen sus prestaciones laborales. Es importante que veamos que son 3 países los que analizamos. Yo voy a tratar de mandarle la presentación hoy para que más o menos tengan análisis de ello, porque todo esto va a ser evaluado el día de mañana de trabajo y dentro de una semana en el examen final. Entonces se los voy a mandar para que esto solo es una guía. Sería bueno que ustedes descarguen de internet más información sobre México, más información sobre Argentina, Chile, que fueron los 3 países que utilizamos para lo con Guatemala y Estados Unidos también. Y también el lunes se habló de Europa, de algunos países europeos. Entonces todo esto es importante. Hasta acá estamos con la presentación del caso de México. Como estamos a las 22 más o menos, podemos avanzar muy bien en análisis de las sentencias, pero no sin antes pedirles que ustedes comenten qué análisis encontraron en la sentencia. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Tienen algún comentario sobre las sentencias que les dije que analizaran? Eso es importante porque evaluamos, si no es evaluado mañana, sería la otra semana, pero más de algo va a venir en examen, ¿verdad? Yo aún estoy en lectura porque es bastante. Sí, digamos que solo había que hacer un resumen, como les dije yo, no había que leer todas las sentencias, sino que ayer les di 5 puntos que tenían que analizar. Era 1, el acto reclamado; 2, el análisis del considerando 1, donde está la base; y el último considerando, donde concluye la tribunal porque resuelve, y la parte resolutiva. Digamos que sí pueden leer todo, no hay problema. Es importante también que ustedes, para mejor comprensión. Pero está bien, no hay problema, sigan analizándolo. Y yo, por si alguien ya lo tiene, que comenten para empezar a comentar un poco sobre eso. Si no, vamos a abrirlo y vamos a abrir una de las sentencias de ayer. Ayer vimos la 724/2024, entonces hoy vamos a abrir la que está en el otro Classroom. Hay un expediente acumulado que es el 3667/2024 y 3728. Vamos a abrir ese para que podamos tener una orientación más que todo clara de lo que tenemos que analizar, y así ya les digo solo la última. Analicémosla entonces. Ahorita vamos a ver el acto reclamado que está en los antecedentes. Acá estamos. Ahí ya me pasé. Vamos a bajar un poco. El acto reclamado. No, aquí. Entonces, aquí en los antecedentes, si se cuenta en la segunda línea, dice acto reclamado. Por lo regular, el acto reclamado, como les dije, es la sentencia de la sala de apelaciones. Eso es lo que por regular es el acto reclamado, porque yo ayer les dije que hay 3 momentos de que se resuelve, 4 momentos donde se resuelve la situación de un trabajador en un proceso laboral. El primero es el que se resuelve en primera instancia, en el juzgado de primera instancia de trabajo. El segundo es del que se resuelve en la sala de apelaciones, que es la apelación de la sentencia de primera instancia. El tercero sería el amparo, que se conoce en la Corte Suprema a través de la Cámara de Amparos, si fuera el caso que plantearan amparo, si no se queda en la apelación. Y después de la sentencia de la Corte Suprema, que es la que emite a través de el acto reclamado que se dio en primera instancia, surge la apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Yo les preguntara, ¿ante quién se presenta una apelación de amparo? Sería ante la Corte de Constitucionalidad. Pero si les pregunto, ¿dónde se presenta la apelación de un juicio ordinario laboral? En la sala de apelaciones. Son 2 apelaciones diferentes. Una es por motivo de ordinario y la otra es por motivo de acción de amparo. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que dicen es que el acto reclamado de la sentencia del 24 de febrero de 2022
por el que la autoridad cuestionada, ¿quién es la autoridad cuestionada? Pues la sala de apelaciones, ¿verdad? Aunque acá dice, declaró sin lugar a demanda ordinaria por nulidad de despido promovida por Gustavo contra el Estado de Guatemala y como consecuencia absolvió a la parte demandada de las imputaciones. Ah, no, aquí se fueron de una vez a en contra de la sentencia, no agotaron la apelación. Quizás sí hubo alguna circunstancia ahí porque como es a través de un proceso civil, perdón, de la Oficina de Servicio Civil, entonces es muy probable que por eso no agotaron el día del, Ahora vamos a bajar considerando uno, o vamos a bajar mejor los pronunciamientos de las partes. Vamos a ver, subiendo acá, poco a poco, es grande esto. Acá vamos a ver. Creo que me habían inactivado el audio. Agravios que se reprochan en el acto reclamado. Estima que la sala cuestionada viola sus derechos porque al emitir su acto reclamado no hizo la debida fundamentación. Si se dan cuenta, fue contra la sala. En el acto reclamado arriba está indicado que es contra el juzgado de primera instancia, pero el acto reclamado en sí es la sentencia de la sala de apelaciones. Eso es lo que dice acá, que fue la sala que conoció en segunda instancia. Bueno, eso sería, digamos, el agravio de que se está reclamando causó el acto reclamado. Acá, si se dan cuenta, menciona un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por lo regular, los puestos de confianza están regulados en pactos colectivos o en la ley de servicio civil. Si se dan cuenta, acá nos dice que la categorización de la plaza de confianza está en la ley de servicio civil y en el pacto colectivo vigente. El puesto es asesor profesional 4. Por lo regular, todas las plazas de asesor son consideradas de libre remoción. Porque para ejercer la asesoría, usted va a asesorar a quién, al representante de la entidad o al gerente o al propietario, en fin, a la persona, digamos, con mayor jerarquía es que usted va a asesorar. Aunque denominen a la plaza, como dice aquí, asesor profesional especializado, con solo que diga asesor, por lo regular las cortes y los juzgados establecen que es un puesto de confianza. Y este está regulado según este caso en concreto en el pacto colectivo de condiciones de... Entonces es así como se menciona. Vamos a seguir bajando para ir viendo qué otro fundamento legal, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí dice que estaba bajo el renglón 011, imagínense. Quiere decir de que todavía con esto, pues sí tenía un renglón que es plaza indefinida, ¿verdad? Vamos a seguir bajando. Estos son todos los alegatos de quien interpuso el amparo, que obviamente pues se sentía afectado con la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones o Sala de Apelación. Vamos a seguir viendo más abajo. Aquí está la pretensión. La pretensión, solo vamos a bajar un poquito. Ahí está. La pretensión es lo que solicita ponente del amparo. ¿Y cuál es la pretensión? Aquí solicita que el amparo se deje en suspenso, dice, y se restituyan los derechos vulnerados. Se ordene la autoridad cuestionada, es decir, que la sala que declare con lugar la demanda y se hagan las demás declaraciones. Quiere decir que en este caso es muy probable, según el análisis de los antecedentes que estamos leyendo, que fue declarada sin lugar a demanda, quizá porque se consideró que era personal de confianza, porque eso es, esta sentencia se refiere a ese tipo de, ¿cómo se llama? De actos reclamados. Ahora vamos a ver los antecedentes, no mucho nos interesan porque es todo el análisis de la sentencia de A, de B y C, que yo ya les mencioné. Aquí hacen una descripción cuando está así en cursiva, es lo que ha dicho la autoridad encargada. Si se dan cuenta acá, está más abajo. No, eh, aquí estamos. Se volvió. Subí.
Ahí. Si se dan cuenta, acá dice que se otorgó el amparo interpuesto por Gustavo Adolfo Guerra en contra de la sala. Quiere decir que como obviamente se declaró sin lugar a demanda, quien se amparó acá fue el trabajador en contra de la sala primera, ¿verdad? Porque como otorgó el amparo interpuesto la Corte Suprema, este es un esbozo, un párrafo de la primera instancia de amparo, que es ante la Corte Suprema. Y sí otorgó el amparo al trabajador, ¿verdad? Entonces, me imagino que en la apelación, quien apeló fue el Estado de Guatemala o la entidad anuladora, entonces apeló. Entonces, vamos a seguir desglosando esto. Dice apelaciones, el Estado de Guatemala apeló, ya ven, el Estado apeló porque obviamente la Corte Suprema le otorgó a favor el amparo al trabajador. Quizá le vulneraron su derecho, quizá no fundamentaron la sentencia, no sé qué fue lo que alegó al final el trabajador, pero con base a eso es de que el Estado de Guatemala está apelando la sentencia de la Corte Suprema. Entonces, al apelar, esta sentencia va a subir a, eh, a segunda instancia, que es en la Corte de Constitucionalidad. Aquí, si se dan cuenta, le dieron intervención a la Oficina Nacional de Servicio Civil y obviamente pues se pronunció en el amparo con todo lo que dice acá, que ustedes ya lo pueden ir viendo en casa más despacio para ver qué dijo la Oficina Nacional de Servicio Civil. El Ministerio Público siempre es parte dentro de los amparos, entonces es muy probable que también se haya pronunciado. Como les dije ayer, el Ministerio Público no se pronuncia por lo regular del caso concreto, sino que menciona jurisprudencia de casos similares para decir de que en este caso se otorgue o se deniegue, dependiendo de en qué sentido vaya a resolver. Acá están los alegatos. Digamos que esta es la parte más importante para el amparista, que en este caso es Gustavo Adolfo Guerra Vélez, porque él va a exponer por qué considera que la sentencia de primera instancia sí fue a su favor y que sí le ayudó, y por qué le ocasionó eh, daño la primera resolución que era de la sala, ¿verdad? Si se dan cuenta, él está diciendo que no le ocasionó lesiones constitucionales su sentencia, porque fue en su favor, él tendría que decir lo contrario, ¿verdad? Entonces, este es el amparista que inició el amparo en la Corte Suprema. Ahí pues él ya explica por qué él no es personal de confianza y etcétera. El Estado de Guatemala también va a ratificar, en este caso ratificó, ¿verdad? Como él fue el que apeló, lo que hace es ratificar su memorial de apelación, ¿verdad? La Oficina Nacional de Servicio Civil también se pronunció y el Ministerio Público dice que no comparte el fallo dictado en primera instancia. Quiere decir que el Ministerio Público está en contra de lo que le resolvieron al trabajador. Aquí el Ministerio Público se está oponiendo a las constancias procesales, ¿verdad? Entonces, dice que la sala actuó en el ámbito de sus funciones, porque como la sala fue la que reguló y declaró sin lugar a demanda. Considerando que está aquí, es importante que ustedes lo analicen porque da una idea de en qué sentido va a resolverse el amparo. Desde aquí ya le dicen, no provocó agravio, reparar el amparo, la decisión de la sala. ¿Ya? Eso quiere decir probable que va a revocar lo que resolvió la Corte Suprema, según lo que vemos acá, porque dice que sí considera la Corte de Constitucionalidad que la sala resolvió dentro del marco legal, toda vez de que consideró que el trabajador ocupó un puesto de confianza y de representación legal, patronal, perdón, que eso causa obviamente libre nombramiento y libre remoción de conformidad con las funciones que ejercía. ¿Se recuerdan que ayer les dije yo que habían dos elementos para determinar la libre remoción y el personal de confianza? Una es que la ley categorice el puesto y el segundo es las funciones que ejercía dentro de la entidad, aunque la ley no lo categorice, ¿verdad? Entonces, acá eso es lo que está diciendo en el considerando uno la Corte de Constitucionalidad. Aquí ya está resolviendo prácticamente, ¿verdad? Y obviamente, pues, en el mismo considerando sigue finalizando y dice que el pacto colectivo es el que regula esa circunstancia, ¿verdad? Después, en el todo, pues ya va a analizar el caso
concreto sobre lo que planteó Gustavo Guerra, sobre lo que dijo la sala, sobre lo que dijo la Suprema, lo que dijo el juez de primera instancia. Esos, digamos, considerando son extensos porque hacen un análisis de cada etapa procesal. Hacen un análisis de juez de primera instancia, hacen un análisis de la sala de apelaciones, hacen un análisis del amparo de la Corte Suprema y después, al final, hacen su análisis propio para resolver el caso. Vamos a seguir bajando para que haya tiempo de preguntas y puedan también inscribir su asistencia, por favor, porque es importante. Acá solo está analizando la ley. Él sigue analizando la ley, la Corte, sigue analizando por qué el puesto es de confianza en esta institución, ¿verdad? Que es una entidad nominadora. Sigue analizando en qué unidad trabajaba. Sigue analizando cómo se valoraron los medios de prueba. Sigue analizando el pacto colectivo de condiciones de trabajo, la ley de servicio civil, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, UONSEC, como se llama. Aquí, cuando dice esta corte, si se dan cuenta en este considerando último, vamos a subir, espérenme que se me perdió. Más. Ahí. Sí, era arriba. Vamos a seguir buscando que se me perdió la parte importante, porque cuando, ahí está. Esta parte es la más importante, digamos. Todas son importantes, pero esta es muy importante porque es donde ya la Corte analiza el fondo de la pretensión del trabajador, en este caso que fue el que planteó el amparo. Y por eso es que el párrafo inicia así, esta Corte, ¿ah? Porque entonces dice, esta Corte al efectuar el análisis de las constancias procesales. Quiere decir de que acá es donde ya analizó todo lo que vimos en los considerandos anteriores. Y con base al giro jurisprudencial, se recuerdan que yo ayer les dije que hubo un giro porque antes podían despedir únicamente sí y solo sí si el trabajador, el puesto que tenía estaba en la ley como puesto de confianza. Aunque ejerciera funciones de confianza, pero si no lo decía en la ley, se le tenía que reinstalar. Pero la Corte dio un giro jurisprudencial, digamos, en contra de los trabajadores, porque ahora no solo se va a lo que dice la ley o el pacto, sino que a las funciones. O sea que aunque la ley no diga que es de confianza, pero sus funciones determinan que la persona ejerce cargos de confianza, ya no se puede reinstalar. Ese es el giro jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces aquí lo que dice es de que eh, al emitir la decisión en sentido que lo hizo, en este caso la sala, ¿verdad? Se expresó con fundamento las funciones que le atribuyen al ex trabajador que sostuvo un trabajo de jefe del Departamento de Procesos Administrativos y Judiciales de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Si se dan cuenta, él tenía un puesto de jerarquía, de confianza, tenía personas a su cargo. Y me imagino que si vamos a ver lo que dice la normativa, eh, tiene que haber una normativa donde diga qué funciones ejercía el jefe de esta dependencia. Y ahí van a estar todas las funciones que se consideran de confianza. Por eso es de que aquí la Corte ya hace un análisis muy profundo de las funciones que realizaba este trabajo. Entonces, por eso es que dice acá, en ese orden de ideas, menester referir que la sala, al considerar que el acto reclamado por el que desempeñó el trabajador cargo de confianza, no gozaba de la garantía de inhabilidad contemplada en la ley, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se determina esto? Porque al no tener el derecho de inamovilidad puede ser despedido sin autorización judicial y sin ningún
requisito que la ley exija más que decirle, mire, se retira y se le despide y se da por finalizado su contrato, ¿verdad? O sea, es dado porque obviamente un trabajador que ejerce a veces puestos con nombre de jefatura, eh, tienen también pues necesidad de un trabajo, ¿verdad? Pero la normativa sí es muy clara de decir que estas personas no gozan de ese derecho por ejercer cargos de... En este caso, la ley les regula el ser una persona de confianza, es el artículo 2281 del Pacto Colectivo. Este es en caso concreto de la entidad nominadora que estamos tratando ahorita. Entonces, vamos a seguir viendo un poco de análisis. Aquí la Corte menciona unas sentencias. Ahí está ya la asistencia para los que quieren anotarse. La acaba de colocar nuestro auxiliar Jonathan, ¿verdad? Y vamos a concluir ya en lo último para que dé tiempo de preguntas. Vamos a seguir viendo con base en lo anterior. La Corte determina que la sala dictó su resolución ajustada a derecho, ¿verdad? Y ahí menciona otras sentencias, que es la jurisprudencia que utiliza la Corte para basar sus fallos en sentencias anteriores, que es a través de la jurisprudencia que... entonces aquí concluye, conforme a lo determinado, se concluye que el puesto que desempeñó el accionante del amparo, que era el trabajador, ¿verdad? Para esa Corte sí se cataloga de confianza, ¿verdad? Y por lo cual puede pretender una instalación por el puesto que ejercía, ¿verdad? Acá más abajo, si se dan cuenta en este párrafo, dice que la Corte basa su fallo en estos tres fallos anteriores del 2022, dos del 3 del 2022 y uno del 2023, más los otros que mencionó allá. Ya existen más de 5 fallos, que es la jurisprudencia para poder emitir otros casos similares, ¿verdad? Entonces quiere decir que la Corte determinó que no le causó agravio, ¿verdad? El hecho de haberle declarado sin lugar a recuperación. Prácticamente este trabajador ya no va a poder ser reinstalado porque esta es la última sentencia, la cual ya no hay apelación en contra de lo resuelto por la CC, ahí finaliza, ahí digamos es lo último. Y ya no puede él acudir a otra vía más que buscar otro trabajo, ¿verdad? Lamentablemente. Vamos a seguir viendo ya la parte resolutiva, que es la otra que vamos a analizar. Si se dan cuenta, aquí dice con lugar recursos interpuestos por el Estado de Guatemala y la Oficina Nacional de Servicio Civil. La ONSEC era, me imagino, la entidad nominadora, ¿verdad? Revoca la sentencia de la Suprema y obviamente declara sin lugar eh, la demanda, ¿verdad? Que presentó el señor Gustavo Adolfo Guerra Vélez. Y obviamente que la sala le dan, con esta sentencia, le da aval a la sala que resolvió de conformidad con la ley. Automáticamente perdió, digamos, su caso. Vamos a oír comentarios ahora. Nos quedan 15 minutos para poder avanzar con las preguntas que podemos usar. Es bueno, si se dan cuenta, analizamos la sentencia en media hora. Así ya les quedaría solo para analizar. Ya analizamos una ayer y analizamos una hoy. Ya solo les quedaría una para que analicen de la misma manera que lo hicimos ayer y hoy. Si se dan cuenta, solo fuimos viendo extras importantes de la sentencia, ¿verdad? Aunque a veces pues se interesa uno en la historia y le gusta leer más, ¿verdad? Y la compañera que lo dijo, pues qué bueno que está analizando la sentencia porque es una forma de entender de mejor manera los casos. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Porque nos quedan 15 minutos. Katy, Catherine. Buenas tardes, Lick. ¿Quiere? Entonces, solo para confirmar esto, con esa sentencia, esta persona ya le queda manchado su expediente o bueno, en ese caso, él ya no podrá regresar, ¿verdad? Solo quería saber eso. Podría regresar a trabajar. Hay entidades nominadoras que después de finalizar un proceso como este contratan, ¿verdad? Hay entidades que no, lamentablemente dicen no, que él demandó al Estado. Pero yo he visto varios que regresan. Conozco varios conocidos que han demandado al Estado y algunos hasta han ganado y entran a otra entidad o a veces a la misma. Pero ya dependerá. Es una cuestión política a veces, ¿verdad? Una situación diferente, pero no es delito el demandar al Estado.
y no podrían darle ese derecho a las personas para contratarlo en otra entidad. Lo único que le quedaría a este señor, obviamente, sería buscar otro trabajo en otra entidad ahora o en la empresa privada. Porque lamentablemente, pues las Corte de Constitucionalidad sí le denegó el amparo solicitado en su momento en primera instancia. ¿Verdad, Caterina? Muchas gracias, Lee. Y no tenga pena. Licenciado, buenas Gabriel tardes. Ponce, perdón, Poncio. Buenas tardes, Lick. Una consulta con respecto a Sí. esto. Usted dice que es la última instancia. Yo he visto casos en donde llevan estos problemas a la OIT. No sé si esa será otra Ay, vía. Ujú. sí, sí. Gracias, Lick. Fíjese que son pocos los casos que van a y no van a la OIT, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, aquí hay un gran dilema, ¿verdad? Yo considero que la CC finaliza internamente el proceso, pero si yo siento que me vulneraron mi derecho, por ejemplo, que él hubiera sido sindicalista, y ese es un derecho que protege la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, podría acudir a la Corte Interamericana a decir que le están causando daño a la negociación colectiva, ¿verdad? Que están vulnerando su derecho. El problema es que esas sentencias duran de 15 a 20 años. Entonces, hace poco salió la sentencia de un despido masivo que hubo en el organismo judicial hace como 25 años. Sí hay resarcimiento, pero imagínense esperar 25 años para ir a la Corte de Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que a veces desmotiva, ¿verdad? Pero eso no obsta que usted lo puede hacer. Usted puede ir a la Corte Interamericana, seguir trabajando quizá en otra entidad nominadora y poderlo pues hacer. No se escucha, licenciado. Tiene apagado su micrófono. Sí, disculpe. No, estaba esperando si alguien más tiene alguna pregunta. Víctor Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Quería hacerle una consulta. Primero tengo la duda y después una consulta, ¿verdad? Sí, Usted al con gusto. principio del expediente, usted explicaba, ¿verdad?, de la sala de apelación, pero yo no quedé muy claro en ese tema, ¿verdad? Entonces usted me puede brindar para yo quedar claro, ¿verdad? Ya que usted dijo sala de apelación cuestionada, ¿verdad? Y después dijo motivo de amparo, pero yo me quedé así con la duda. Entonces, pues, Las palabras proceso. jurídicas que usamos a veces, ¿verdad? Sí, mire, dentro del amparo dice la autoridad cuestionada, ¿verdad? O la autoridad recurrida. La autoridad cuestionada y la autoridad o autoridad recurrida en este caso era la sala de apelaciones porque fue la que revocó la sentencia. Entonces, dentro del amparo de primera instancia que se plantea en la Corte Suprema, la autoridad recurrida es la sala, porque el amparo es contra la sala, ¿verdad? Por eso la autoridad recurrida. A la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Eh, Después dijo motivo de amparo en esa misma línea. ¿Cómo? Usted me dijo que también dijo que en la misma línea de la sala de apelación dijo motivo de amparo. Ahí va lo Ah, mismo. sí. El motivo de amparo es la causa por la cual se presentó el paro en primera instancia, que era la Corte Suprema, ¿verdad? No la primera instancia del juicio ordinario, porque hay dos primeras instancias. Empecemos desde el inicio. Primera instancia es la demanda que presenta, digamos que usted es trabajador, para ejemplificarlo más fácil. Usted trabajaba en la Oficina Nacional de Servicios, digamos que usando este mismo ejemplo. Lo despide y usted presenta su demanda en un juzgado de primera instancia de trabajo. Le resolvieron, en este caso, resolvieron a favor. Sí, usted tiene derecho a reinstalarlo. Viene el Estado y apela esa sentencia de primera instancia y se va a la sala de apelaciones. La sala de apelaciones dice, el juzgado de instancia cometió un error.
no lo podía reinstalar porque él era un personal de confianza y revoca la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Entonces aquí ya está la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia en la vía ordinaria. Todavía no el amparo. Contra la sentencia de la sala de apelaciones, que fue la que revocó la demanda a favor, usted como trabajador acude a la Corte Suprema a plantear amparo, ¿verdad? Ese es el motivo del amparo, su reinstalación que le revocaron. Y la Corte le dio la razón. Le dice, sí, usted tenía derecho a que lo reinstalaran, no obstante que gozaba de un puesto de confianza. Entonces, ¿quién no estaba de acuerdo ahí? Ya era el Estado. Apeló la sentencia de la Corte Suprema ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte le dio vuelta a esa sentencia de primera instancia, digámoslo así coloquialmente, y revoca la sentencia de amparo, pero aquí ya no la ordinaria, la de amparo. Y le dice a la Corte Suprema, usted resolvió en favor del trabajador y no podía hacerlo porque él ejercía un puesto de confianza. Hasta ahí finaliza el proceso. No sé si le quedó más o menos claro. Muchas gracias, Lick. Ahora tengo otra consulta, también Sí, es lo cuenta. mismo, ¿verdad? El expediente. Usted habló Sí. de los alegatos en el día de la vista, ¿verdad? Exacto. Usted mencionó que era para el amparista, que era el señor Gustavo, ¿verdad? Sí, Yo él fue el quería hacer la amparista. Ajá. consulta, ya que no sé si la vista va en el artículo 96 del Código Procesal Mercantil o no va en ese proceso. No. Como ahorita no estamos en la vía ordinaria, estamos en el amparo. Y entonces, ¿qué ley se usa para el amparo? La ley de amparo y constitucionalidad y exhibición personal. Esa es la que tenemos que usar, la ley de amparo. Y la vista está regulada en la ley de amparo. O sea, el procedimiento de amparo está en la ley de amparo, desde presentación del amparo hasta la sentencia. Obviamente, pues no sé si creo que no han recibido ustedes derecho constitucional para ver cuáles las fases del amparo. El amparo es un proceso largo. Presenta el amparo, le dan audiencia 48 horas, de ahí la segunda audiencia 48 horas, abren a 8 días, abren la vista para los alegatos y al final dictan sentencia. Y si hubiera auto para mejor fallar antes de la sentencia. Ese es todo, digamos, el procedimiento a grandes rasgos del amparo. Esta vista que yo le estoy mencionando no es del Código Procesal Civil y Mercantil, porque no es un juicio ordinario, es un juicio de acción de amparo. Vamos a usar la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad. La comisión ahí, miren, en la tercera línea de la pantalla. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí está la vista. Y la vista es para los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Pues los alegatos del amparista, que en este caso era el trabajador, los alegatos del apelante, que era el Estado de Guatemala, los alegatos del otro apelante, que era la ONSEC, esos, los alegatos del Ministerio Público como parte procesal, ¿verdad? Entonces, esos son los alegatos de la vista, ¿verdad? Y no es conforme al procesal civil, sino conforme a esa ley que le digo que está en la tercera línea de la pantalla. Le agradezco, licenciado, muy amable, ya que para acá servirle. ¿verdad? Entonces, es otro proceso. Le agradezco por su intervención. No tenga pena. Sí se usa el procesal civil, pero en el juicio ordinario, en el que se presenta en primera instancia. Porque como el Código de Trabajo no tiene código procesal, ¿verdad? Entonces se usa supletoriamente el procesal civil y mercantil. Hay cuestiones que sí regula el Código de Trabajo y hay cuestiones que no. Lo que no, pues se usa supletoriamente el procesal civil, ¿verdad? Muy amable. Bueno, Nínive. Buenas tardes, licenciado. Estaba tratando de analizar la otra sentencia, el expediente 8351-2024, y es Ok. una que también está pidiendo reinstalación, pero aducen a que ella no es un puesto de confianza porque está con el puesto de profesional 3, y ella aduce Sí, pues. que no es un puesto de confianza porque, salvo que fuera asesora profesional 3, digamos, bajo ese título. Pues. Entonces, entiendo que ella está en el renglón 022 y que está a tiempo, tiene un tiempo de su contrato. Entonces, ellos Sí. aducen a que Plazo ella... fijo. A plazo fijo, exacto. Entonces, que ella
no puede ser reinstalada en el puesto porque ya terminó pero Su contrato. al final la Corte de Constitucionalidad, basándose en el artículo 5 del pacto colectivo y basándose en que... Este es del Congreso, me imagino. Sí, del Congreso, ajá, que el Congreso y el Estado de Guatemala están solicitando que no se reinstale a la persona, porque aduce un puesto de confianza, pero ella dice que no es un puesto de confianza, pero ellos vuelven a decir, bueno, está bien, no es un puesto de confianza, pero ella, su contrato ya terminó, entonces solo termina hasta el tiempo que tiene que ser y pues que se despida. Pero al final la constitucionalidad basado en jurisprudencia, ellos dice que sí le dan con lugar al recurso de apelación interpuesta por Álida Mayuli Pérez Escalante. Y entonces, la sentencia conocida y que también les ponen una multa de 2,000 quetzales a los magistrados que integraron que integraron en esa resolución. No sé si más o menos así es como quiere que lo Sí, respondamos. lo único que la multa no se la impusieron todavía. Ya dice que si no dictan la resolución en el plazo legal, les ponen la multa. Que les dan 5 días para revocar. Bueno, ahora en este caso sí está bien. Perfecto, ¿verdad? Aquí sí fue en favor del trabajador. Lo que sucede es que como el puesto en la categoría que regula el pacto dice profesional, y si el contrato no dice que funciones de libre remoción y de confianza, tienen que reinstalarla, ¿verdad? No en todos los casos es igual. Si analizamos varios del Congreso, hay unos donde dicen que sí, otros donde dicen que no, pero ya es la CC la que hace los análisis porque no podemos generalizar. Es como cuando alguien comete un delito, ¿verdad? Dicen, ay, mira, fulanito le dieron medida y a este le dieron prisión, pero no podemos generalizar porque cada caso se analiza en su contexto, en sus constancias procesales. Entonces, qué bueno que esta trabajadora, pues al final sí ordena la CC y ahí ya no cabe nada en contra de eso y el Congreso tendrá que reinstalarla, ¿verdad? Ella sí ganó el caso, digámoslo así. Sí, y yo considero que también tiene que ver mucho el fundamento legal que ponga el amparista, la jurisprudencia que se valga para poder defender su caso, porque si bien usted dice, la sesión final se apega más a la jurisprudencia y en base a eso resuelve. Y quien apela a la jurisprudencia y hay 5 o más casos similares, entonces casi que obligatoriamente le otorgan el amparo. Pero si la persona no hace ese llamado al pacto colectivo, a la jurisprudencia y todo eso, puede hacer que pierda el caso. Sí, por lo regular, lo que más analizan las salas son los contratos, ¿verdad? Porque en el contrato está, hay como está por cláusulas. Por lo regular en la cláusula segunda o tercera dicen funciones del contrato y ahí me enumeran hasta A, B, C, D y una gama de funciones. Y si dentro de esas funciones hay algunas que se consideran de confianza, automáticamente no se le otorga. Pero en este caso, pues, como dice usted, sí benefició y hay varias jurisprudencia con respecto a ella. Hay otra pregunta de Gabriel Poncio, creo. Licenciado, una consulta, y he visto casos, yo la verdad no he visto cómo siguen, ¿verdad? Pero hay casos en los que una persona, por ejemplo, es trabajador de confianza, y antes de que termine el periodo de cierto ministro, por ejemplo, lo que hacen es pasarlo a un 011 o 022, y luego viene el nuevo ministro y lo destituye, ¿verdad? Lo saca porque no es no es personal de él. Hay que proceder. ¿Es viable o no es viable el despido? Sí, como le digo, no podemos generalizar en este caso sí, en este caso no, porque cada caso en concreto es de analizar. Lo que sí sucede, y yo se lo dije al inicio de las primeras clases, creo que estuvimos hablando de ese tema. Cada vez que hay cambio de gobierno, cada 4 años, las entidades denominadoras despiden de 100, 200 personas, un sinfín de personas, y llegan las demandas a los juzgados de trabajo. En algunos casos se reinstala, en algunos casos no. Estará en la estrategia del abogado, del trabajador, probar que no era para puesto de confianza, que el plazo no era, que aunque fuera 022,
sus funciones no eran temporales, sino eran definidas. Pero es el patrono, el trabajador que tendrá que probarlo a través de su abogado, todas esas circunstancias, a través del contrato, si tenía un horario, si marcaba, ¿verdad? Yo les dije que en algunas ocasiones hasta sacan reportes mensuales del horario que uno realiza, lo cual se puede pedir al juzgado. Antes existían tarjetas, la gente hasta le sacaba fotocopias para efectos futuros, ¿verdad? Y así usted como trabajador puede probar, pero no es que gane, sí, o no es que pierda, o es que pierda, no. Es cada caso en concreto independiente, ¿verdad, Gabriel? Gracias, Lick, muy amable. Edgar Quiñones también pregunta. Buenas tardes, Alex. Solo para consultarle si de repente no tendrá alguna sentencia en el área del área privada, porque creo que la mayoría que estamos viendo son de entidades del Estado, pero alguno de entidad privada no tendrá. Fíjese que por lo regular los empleados de confianza, las sentencias solo son en el Estado, ¿verdad? Es raro encontrar alguno de la entidad privada, pero si encuentro alguno de alguna entidad, yo se las comparto si quiere la otra semana, porque ahorita si se las comparto no las podríamos evaluar mañana. Entonces, me comprometo a buscárselas en estos días y el día, si encontramos alguna de entidad privada, lo vamos a hacer. Quizá un 90% o más es de la entidad del Estado, ¿verdad? No es de la empresa privada. He visto algunos de empresa privada cuando el representante legal es el gerente o el jefe de alguna dirección, ¿verdad? En unas entidades privadas, y dice, no, es de confianza. Pero les digo, yo he estado laborando en el ramo laboral y, uff, no recuerdo haber visto más que una, tal vez, a lo lejos, recuerdo, de una entidad privada. Pero si encontramos con gusto, Edgar. Gracias, Alex. Bueno, entonces estamos con la hora, ya hemos llegado al fin de la clase de hoy. Solo les pido que estudien, vamos a mandarles en un ratito la presentación, se las voy a mandar al chat de flexibilidad y por favor, mañana no me abran varias veces el link de form, ¿verdad? Si mañana vuelve a surgir, haríamos el examen final mejor físico y lo vamos a hacer así con cuadernillos, ya mejor, porque tengo 3 alumnos que no me aparecen en el listado y sí, y abrieron 3 veces el examen. Entonces yo no sé, alguno usó algún otro usuario y lo hizo, no sé, no puedo probarlo, pero no está en el listado y aparecen las personas que les mencioné en el chat que abrieron 3 veces el form, ¿verdad? Y el problema es que me complica a la hora de subir las notas, ¿verdad? Entonces, traten mañana de no hacer eso, que cada quien abra su link y si tiene problemas y lo tiene que abrir, que me escriba y yo le abro otra vez. Pero no me lo abran más de una vez porque no, el día va a perjudicar a los demás, ¿verdad? El día jueves haríamos el examen